El viaje a Entre Ríos fue una mezcla de ansiedad y nostalgia. Hacía años que el protagonista no pisaba la casa de sus tíos, esa casita de campo perdida en medio del verde interminable de la provincia. El camino era largo y lleno de curvas, pero el paisaje tenía algo que te calmaba el alma. Los campos se estiraban hasta donde daba la vista, con vacas pastando y alguna que otra casa perdida por ahí. Cada kilómetro lo acercaba más a esa familia que hacía tanto no veía. Se le venían a la cabeza recuerdos de Navidades de cuando era chico, llenas de risas y abrazos. Tenía unas ganas bárbaras de volver a sus raíces y disfrutar de esas cosas simples que solo te da la familia. Cuando el auto dobló en ese camino de tierra tan conocido, le vino una paz tremenda. La casa seguía igual que siempre, con esa estructura de madera y las galerías anchas donde tantas veces se juntaron todos. Ver a los tíos saludando desde el alero le hizo sentir que estaba de nuevo en casa. Hay algo mágico en volver a un lugar que parece no cambiar nunca. El aire olía a pino y a promesa de fiesta. Esta Navidad iba a ser especial, más que una celebración, un reencuentro de esos que te marcan. Era volver a encender la llama de los lazos viejos y crear recuerdos nuevos, todo en el marco de esas tradiciones que siempre mantuvieron viva la alegría en la familia. Adentro de la casa, el ambiente era pura fiesta. Los parientes se abrazaban fuerte y se reían de verdad, de esas risas que te salen del alma. La cocina era un quilombo hermoso, con ollas y fuentes por todos lados, y ese olorcito a comida casera que te hace agua la boca. El protagonista se sentía envuelto en una burbuja de cariño y recuerdos. Los chicos corrían por los pasillos, gritando y jugando con los primos y amigos, y ese ruido era música para los oídos. En el living se mezclaban las generaciones, los abuelos contando anécdotas de antes, con los ojos brillando de emoción. Cada rincón de la casa vibraba con vida y calor. El arbolito de Navidad estaba en un rincón, lleno de adornos hechos a mano y lucecitas titilando. Era como un símbolo de la fuerza de la familia y de todo el amor que los mantenía unidos. Abajo del árbol, los regalos envueltos en papeles de colores se apilaban, cada uno elegido con cariño. A medida que pasaba el día, el protagonista no podía dejar de agradecer por estar ahí, rodeado de esa familia tan unida. Las charlas, las comidas compartidas y simplemente estar juntos eran cosas que había extrañado muchísimo. Era la prueba de que, aunque pase el tiempo, hay cosas que no cambian. La noche terminó con una cena espectacular, una fiesta para los sentidos y un festejo de estar juntos. Alrededor de la mesa volaban las historias, los chistes y se reforzaba ese lazo familiar. Fue un momento de felicidad pura, de esos que te quedan grabados mucho después de que pasa la Navidad. La higuera del fondo siempre fue el punto de encuentro de los primos, ese lugar donde se armaban historias y volaba la imaginación. Bajo sus ramas enormes, la familia se juntaba a contar anécdotas, tomar mate y disfrutar de la tranquilidad del campo. Era una costumbre que venía de años. El protagonista sentía una atracción especial por ese árbol, con su tronco retorcido que había visto pasar tantas reuniones. La sombra era un alivio del calor de la tarde, y el sonido de las hojas moviéndose era el fondo perfecto para la charla. Ahí es donde la magia de contar historias se hacía realidad. Cuando el sol empezaba a bajar, las conversaciones se volvían más misteriosas, llenas de leyendas y cuentos del lugar. Decían que la higuera tenía su propio mito en la zona. Las historias que se contaban ahí mezclaban un poco de verdad y un poco de fantasía, y eso le daba un aire especial al árbol y a todo lo que lo rodeaba. El protagonista escuchaba atentamente, fascinado por esos relatos. Había algo en la forma en que se entrelazaban realidad y cuento que te atrapaba. Era la prueba de que hasta el rincón más sencillo puede disparar la imaginación y llevarte a otro mundo. Las rondas de historias bajo la higuera eran lo mejor de la Navidad, una oportunidad para conectar con el pasado y dejarse llevar por el presente. Era una tradición que le daba un sabor único a la fiesta y dejaba recuerdos que duraban toda la vida. Entre todas las historias que se contaban bajo la higuera, había una que siempre llamaba la atención, la leyenda de la flor de la higuera.
Según los viejos del lugar, la higuera florecía solo la noche de Nochebuena y sacaba una única flor blanca, rara y misteriosa. El que llegaba a ver esa flor, decían, podía hacer un pacto con el diablo y pedirle un deseo a cambio del alma. El cuento se contaba entre serio y en broma, como un guiño a todas esas creencias que hay en el campo. Al protagonista le picó la curiosidad con esa historia tan loca. Tenía algo de misterio, de esos relatos que te hacen dudar si creer o no. Era divertido pensar que algo tan común como una higuera pudiera esconder un secreto así. La familia hablaba de la leyenda con cariño, como se habla de los cuentos que se pasan de generación en generación. Pero, más allá de las risas, también había cierta advertencia. Eso de meterse con cosas sobrenaturales, aunque sea en chiste, no era para tomar a la ligera. El protagonista quedaba medio entre la duda y la intriga, sin saber si reírse o ponerse a pensar en serio. Aunque parecía imposible, la historia de la flor de la higuera atrapaba a todos los que la escuchaban. Era la prueba de que los cuentos tienen un poder enorme, y que lo desconocido siempre tienta. Para el protagonista, era una invitación a dejarse llevar por la fantasía y el espíritu de la Navidad. Llevado por las ganas de aventura, el protagonista decidió probar la leyenda de la flor de la higuera. La noche de Nochebuena, no pudo evitar salir al jardín, con la higuera ahí, firme, recortada contra el cielo oscuro. El aire estaba cargado de esa expectativa que te agarra cuando no sabes qué va a pasar. En realidad, empezó como una broma, una forma de meterle un poco de emoción a la fiesta. Con pura curiosidad y ganas de hacer lío, se paró debajo del árbol, esperando ese momento mágico. Le corría una adrenalina rara por el cuerpo, como si de verdad pudiera pasar algo increíble. Cuando el reloj marcó las 12, miró entre las ramas, medio esperando ver aparecer esa flor fantasmagórica. Pero la higuera seguía igual, con las hojas moviéndose suavecito con el viento. No hubo flor, ni nada raro, solo el silencio de una noche de verano. Igual, esa experiencia le quedó dando vueltas. El simple hecho de estar ahí, envuelto en la oscuridad y el misterio de la leyenda, le recordó lo poderosa que es la imaginación. Fue un momento en el que la línea entre lo real y lo inventado se volvió borrosa. La noche pasó sin sobresaltos, pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada. Al protagonista le quedó la sensación de que la historia escondía algo más. Era la muestra de que lo desconocido siempre atrae y que, hasta en los lugares más comunes, uno busca lo extraordinario. Los días después de esa Nochebuena estuvieron llenos de cosas extrañas. El protagonista empezó a notar detalles raros, como si algo no estuviera del todo bien. Los lugares de siempre se sentían distintos, como si el mundo se hubiera corrido un poquito de lugar. Al principio eran pavadas, cosas que desaparecían, ruidos raros a la noche, un frío inexplicable en el aire. Al principio pensó que era pura sugestión, que la historia de la higuera le había jugado una mala pasada. Pero a medida que las cosas raras se hacían más seguidas, también crecía su incomodidad. Una tarde, caminando por el sendero de piedritas que sale de la casa, se cruzó con un tipo que no pegaba ni con cola en el lugar. Estaba vestido de punta en blanco y tenía un aire raro, como de otro mundo, que le puso la piel de gallina. Se miraron un segundo y el hombre le sonrió como si supiera algo. Eso lo dejó helado, con la cabeza a mil.